Suma Teológica, parte IA, cuestión 61. Sobre la producción de los ángeles en su ser natural. Después de lo que ha sido establecido sobre la naturaleza de los ángeles, sobre su conocimiento y voluntad, ahora falta por tratar lo referente a su creación, o en general a su origen. Dicho estudio abarcará tres partes. Pues primero, trataremos lo referente a cómo son producidos en su ser natural. Segundo, cómo son perfectos en gracia o gloria. Tercero, cómo algunos de ellos se hicieron malos. La cuestión referente a la producción de los ángeles en su ser natural plantea y exige respuesta a cuatro problemas. ¿El ángel es o no es causado? ¿El ángel existe o no existe desde la eternidad? ¿El ángel ha sido o no ha sido creado antes que la criatura corporal? ¿Los ángeles fueron o no fueron creados en el cielo empíreo? Artículo 1. Los ángeles, ¿son o no son causados? Lat. Objeciones por las que parece que los ángeles no tienen causa de su existir. 1. En Gen 1 se trata de lo que fue creado por Dios, pero no se hace ninguna mención de los ángeles. Por lo tanto, los ángeles no fueron creados por Dios. Du. El filósofo, en Betonometaphysics, le dice, si una sustancia es forma sin materia, tiene al momento ser y unidad, y no tiene causa que la haga ser, pero los ángeles son formas inmateriales, como ya quedó demostrado. Ki, suenta, tu. Por lo tanto, no tienen causa de su ser. 3. Todo lo que es producido por algún agente, por el hecho de ser producido, recibe del agente una forma, pero los ángeles, precisamente porque son formas, no reciben del agente forma alguna, por lo tanto, no tienen causa eficiente. Contra esto, está lo que se dice en el Sal 148.2. Alabadle vosotros, sus ángeles todos. Y añade, porque él lo dijo y fueron hechos. Respondo, es necesario afirmar que los ángeles y todo lo que no es Dios ha sido hecho por Dios. Solo Dios es su ser, y en todas las demás cosas el ser difiere de la esencia, como dijimos, que Trisa Kuorgu Sichar un entre y Quintopura on. Por eso resulta evidente que solo Dios es ser por esencia y que todos los demás seres lo son por participación. Pero todo lo que es por participación tiene por causa lo que es por esencia, como todo lo que se quema es causado por el fuego. Por lo tanto, es necesario que los ángeles hayan sido creados por Dios. A las objeciones. 1. Agustín, en Cónice de Sib, Dei, dice que los ángeles no fueron omitidos al describir aquella primera creación de las cosas, sino indicados con los nombres cielo y luz, pero la razón de que fueran omitidos o indicados con nombres de seres corpóreos fue porque Moisés hablaba a un rudo pueblo que aún no podía concebir la naturaleza incorpórea, y si les hubiera dicho claramente que hay algunos seres superiores a la naturaleza corporal, hubiera dado ocasión para caer en la idolatría, a la que eran tan propensos y de la que Moisés intentaba preservarlos. Las sustancias, que son formas subsistentes, no tienen ninguna causa formal de su ser, ni de su unidad, como tampoco tienen causa eficiente que las produzca alterando la materia de la potencia al acto, pero en cambio sí tienen causa productora de toda su sustancia. 3. La respuesta está incluida en lo expuesto. Artículo 2. El ángel, ¿es o no es producido por Dios desde la eternidad? Lat. Objeciones por las que parece que el ángel ha sido producido por Dios desde la eternidad. 1. Dios es causa del ángel por su ser, puesto que no obra por algo añadido a su esencia, pero su ser es eterno. Por lo tanto, produjo a los ángeles desde la eternidad. Todo lo que en un momento existe y en otro no, está sujeto al tiempo, pero el ángel está por encima del tiempo, como se dice en el libro de Causis. Por lo tanto, no hay un momento en el que el ángel existe y otro en el que no existe, sino que existe siempre. Tria. Agustín deduce la incorruptibilidad del alma del hecho de que por el entendimiento es capaz de alcanzar la verdad, pero así como la verdad es incorruptible, así también es eterna.
Por lo tanto, la naturaleza intelectual del alma y del ángel no solamente es incorruptible, sino también eterna. Contra esto está lo que se dice en Prof 8:22 de la persona de la sabiduría engendrada. El Señor me tuvo desde el primer instante, al principio, antes de sus obras. Pero como dijimos, 1. Los ángeles fueron creados por Dios. Por lo tanto, en algún momento no existieron. Respondo, solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Esto la fe católica lo tiene por indudable. Lo que se le opone debe ser desechado por herético, pues de tal manera produjo Dios a las criaturas que las hizo a partir de la nada, esto es, después de que no hubiera nada. A las objeciones 1. El ser de Dios es también su querer. Por lo tanto, el que Dios haya producido a los ángeles y a las demás criaturas no excluye que las haya producido por su voluntad, pero la voluntad de Dios no produce a las criaturas por necesidad, como ya dijimos, Hontuono, Psovia 3Q 46A1. Por lo tanto, produjo lo que quiso y cuando quiso. Tuo. El ángel está por encima del tiempo que mide el movimiento del cielo, ya que está sobre todos los movimientos de la criatura corporal, pero en cambio no está por encima del tiempo que mide la sucesión del ser, ni del que mide la sucesión que hay en sus operaciones. Por eso Agustín, en Vecchio Supergen, Edilit, dice, Dios mueve a la criatura espiritual en el tiempo. Los ángeles y las almas dotadas de inteligencia son incorruptibles por tener una naturaleza capaz de alcanzar la verdad, pero esta naturaleza no la tienen desde la eternidad, sino que Dios se la dio cuando quiso. Por lo tanto, no se sigue que los ángeles existan desde la eternidad. Artículo 3. Los ángeles, ¿han sido o no han sido creados antes que el mundo corpóreo? Lat. Objeciones por las que parece que los ángeles fueron creados antes que el mundo corpóreo. 1. Dice Jerónimo en Super Epistola Mattitum, todavía no han transcurrido 6000 años de nuestro tiempo, pero cuántos tiempos y cuántas sucesiones de siglos se deben suponer durante los cuales los ángeles, los tronos, las dominaciones y los demás órdenes sirvieron a Dios. Y el Damasceno en el segundo dice, algunos sostienen que los ángeles fueron engendrados antes de toda creación, como Gregorio el teólogo, cuando afirma, pensó ante todo en las virtudes angélicas y celestiales, y el pensamiento fue su obra. Más aún, la naturaleza angélica ocupa el lugar medio entre la divina y la corpórea, pero la naturaleza divina existe desde la eternidad, y la corpórea en el tiempo. Por lo tanto, la naturaleza angélica fue hecha antes que el tiempo, y después de la eternidad. 3. Más distancia hay entre la naturaleza angélica y la corporal, que entre dos naturalezas corporales. Pero unas naturalezas corporales fueron hechas antes que otras, por lo cual al principio del Génesis se describe la producción de las cosas en 6 días. Por lo tanto, con mayor motivo fue hecha la naturaleza angélica antes que la corporal. Contra esto está lo que se dice en Gen 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero esto no sería verdad si antes hubiera creado algo. Por lo tanto, los ángeles no fueron creados antes que la naturaleza corpórea. Respondo, sobre este problema, entre los santos doctores encontramos dos opiniones, pero la que parece más probable es que los ángeles fueran creados a la vez que las criaturas corporales. El porqué de esto radica en que ángeles son una parte del universo, pues ellos solos no constituyen un universo aparte, sino que ellos, junto con las criaturas corpóreas, constituyen un universo. Esto resulta claro por el orden existente entre las criaturas, pues el bien del universo consiste en el orden que las cosas guardan entre sí, pero ninguna parte es perfecta si se separa del todo. Así, pues, no es probable que Dios, cuyas obras son perfectas, según DT 32:4, crease por separado la naturaleza angélica antes que las demás criaturas. A pesar de esto, no se debe considerar como errónea la opinión contraria. Lo digo, sobre todo, por la opinión de Gregorio de Nacianzo, cuya autoridad en la doctrina cristiana es tanta que, como dice Jerónimo, nadie ha levantado calumnias contra ninguno de sus escritos, como tampoco contra los de Atanasio,
A las objeciones 1. Jerónimo está hablando de acuerdo con la opinión de los doctores griegos, los cuales unánimemente piensan que los ángeles fueron creados antes que el mundo corpóreo. 2. Dios no es una parte del universo, sino que está por encima de él, reuniendo en sí toda la perfección del mundo de un modo más sublime. En cambio, el ángel es parte del universo. Por lo tanto, no hay paridad. 3. Todas las criaturas corpóreas tienen en común la materia, pero los ángeles y la criatura corporal no tienen en común la materia. Por eso, hay que deducir que, creada la materia de la criatura corporal, en cierto modo fueron creados todos los cuerpos, y en cambio, producidos los ángeles, no habría sido creado este universo. Si alguien opinase lo contrario, el texto de Gen 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, puede exponerse diciendo, en el principio, esto es, en el Hijo, o también, en el principio del tiempo, pero no en el principio, esto es, antes que nada existiese, a no ser que se añadiera, antes que nada existiese en el género de las criaturas corporales. Artículo 4. Los ángeles. ¿Fueron o no fueron creados en el cielo empíreo? Lat. Objeciones por las que parece que los ángeles no han sido creados en el cielo empíreo. 1. Los ángeles son sustancias incorpóreas, pero la sustancia incorpórea no depende del cuerpo en cuanto a su ser, y así, tampoco en cuanto a su producción. Por lo tanto, los ángeles no fueron creados en un lugar corpóreo. 2. Agustín en 13 Supergen. Adlit, dice, los ángeles fueron creados en la parte superior del aire, por lo tanto, no en el cielo empíreo. 3. Se llama cielo empíreo al cielo superior. Así pues, si los ángeles hubieran sido creados en el cielo empíreo, no les habría correspondido subir a otro más alto. Esto se opone a lo que en persona del ángel pecador se dice en Is 14:13. Subiré al cielo. Contra esto está lo que dice Estrabón comentando Gen 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Llama aquí cielo no al firmamento que vemos, sino al empíreo, o sea, al ígneo o intelectual, llamado así no por su ardor, sino por su resplandor, y que, apenas hecho, fue llenado de ángeles. Respondo, como dijimos, a 3. Las criaturas corporales junto con las espirituales forman un solo universo. De aquí que las criaturas espirituales hayan sido creadas de modo que tengan algún orden con la corporal y presidan todo el mundo corpóreo. De aquí la conveniencia de que los ángeles fueran creados en el cuerpo superior. Llámese cielo empíreo, o llámese de cualquier otra forma. Por eso Isidoro comentando DT 10:14. Del Señor tu Dios es el cielo y el cielo de los cielos. Dice que el cielo superior es el de los ángeles. A las objeciones 1. Los ángeles no fueron creados en un lugar corpóreo, porque dependen del cuerpo en cuanto a su ser o en cuanto a su producción, ya que Dios hubiera podido crear ángeles antes de haber producido ninguna criatura corporal, como sostienen muchos santos doctores, sino que fueron hechos en un lugar corpóreo para dar a entender el orden que tienen con la naturaleza corporal, y también porque tienen contacto virtual con los cuerpos. Tú, quizás Agustín, por parte superior del aire, entienda la parte más alta del cielo, con el que el aire tiene cierta afinidad por lo sutil y transparente, o está hablando no de todos los ángeles, sino de los que pecaron, los cuales, según dicen algunos, pertenecían a los órdenes inferiores. Nada impide decir que los ángeles superiores, que tienen sobre todos los cuerpos un poder más soberano y universal, hayan sido producidos en la parte más alta de la criatura corpórea, y en cambio los otros, que tienen poderes más limitados, lo fuesen en los cuerpos inferiores. 3. En aquel texto se habla no de cielo alguno corpóreo, sino del cielo de la Santa Trinidad, al que pretendió subir el ángel pecador cuando de alguna manera quiso ser igual a Dios. Más adelante lo estudiaremos. Punto 63 a 3.